Sir Desmond Grell había servido a la casa Tully durante toda su vida. Cuando Catelyn nació era escudero, cuando ella aprendía a caminar era caballero y el día en que se casó era maestro de armas. Había visto a la pequeña Cat convertirse en la dama de un gran señor, en la madre de un rey. Y ahora también me ha visto convertirme en una traidora. Cuando se fue a la guerra, su hermano Edmure le había nombrado castellano de Aguas Dulces, por lo que le correspondía a él castigar su crimen. Para aliviar su incomodidad había llevado consigo al mayordomo de Lord Huster. Los dos hombres, de pie, la miraban. Han consagrado sus vidas al servicio de mi padre, y se lo he pagado con la deshonra, pensó Catelyn con fatiga. Vuestros hijos. Dijo por fin Sir Desmond. Es espantoso, espantoso. La noticia debe de haberos vuelto loca. La locura del dolor, la locura de una madre. Los hombres lo entenderán. Vos no sabíais. Lo sabía. Entendía qué estaba haciendo y sabía que era traición. Si no me castigáis, los hombres creerán que hemos estado en connivencia para liberar a Jaime Lannister. Ponedme los grilletes y los llevaré con orgullo. ¿Grilletes? A la madre del rey. A la hija de mi señor. Imposible. Podría ser, intervino el mayordomo Utherides Wayne, que mi señora consintiera en quedar confinada en sus habitaciones hasta el regreso de Ser Edmure. Un tiempo a solas para rezar por sus hijos asesinados. Confinada, sí. En una celda en la torre. Con eso bastará. Si he de estar confinada, que sea en los aposentos de mi padre, para que pueda confortarlo en sus últimos días. Muy bien. No careceréis de comodidades y se os tratará con cortesía. Pero se os prohíbe recorrer el castillo. Visitad el septo cuando queráis, pero permaneced en los aposentos de Lord Huster. Como tengáis a bien. Ponedme un guardia si es vuestra obligación, pero os doy mi palabra de que no intentaré escapar. Sir Desmond asintió, satisfecho por haber terminado aquella desagradable tarea, pero Utherides Wayne, con ojos tristes, vaciló un momento después de que el castellano se marchara. Habéis hecho algo muy grave, pero en vano. Sir Desmond ha mandado a Sir Robin Ryger para que traiga de vuelta al Matarreyes o su cabeza. Que el guerrero le dé fuerzas a tu espada, Brienne, imploró. Había hecho todo lo que había podido. Lo único que le quedaba era la esperanza. Trasladaron sus pertenencias al dormitorio de su padre, dominado por la gran cama con dosel en la que ella había nacido, y habían situado el lecho del moribundo frente al balcón triangular desde donde podía ver los ríos que siempre había amado. Lord Huster dormía cuando Catelyn entró, así que salió al balcón. Más allá del castillo, el rápido Piedra Caída confluía con el plácido Forca Roja y se divisaba un gran tramo río abajo. Si viene una vela a rayas desde el este, será Ser Robin que regresa. Por el momento, la superficie del agua estaba desierta. Les dio gracias a los dioses y volvió para sentarse con su padre. ¿Qué dirías si conocieras mi crimen, padre? Se preguntó. ¿Habrías hecho lo mismo si Lysa y yo estuviéramos en manos de nuestros enemigos? En aquella habitación olía a muerte. Le recordaba a su dulce Bran y a su pequeño Rickon, asesinados a manos de Theon Greyjoy. Siempre guardaría luto por Ned, pero que le quitaran también a sus pequeños. Perder a un hijo es cruel y monstruoso, susurró. Lord Huster abrió los ojos. Atanasia, susurró con voz llena de sufrimiento. No me reconoce. Catelyn se había habituado a que la confundiera con su madre o con su hermana, pero Atanasia era un nombre desconocido. Soy Catelyn. Soy Cat, padre. Perdóname. La sangre, por favor. Atanasia. ¿Habría existido otra mujer en la vida de su padre? ¿Habrá hallado consuelo entre los brazos de alguna moza después de morir mi madre? Era una idea inquietante. De repente sintió como si no conociera a su padre. ¿Quién es Atanasia, mi señor? ¿Quieres que la haga venir, padre? ¿Dónde puedo encontrarla? ¿Está viva todavía?
Muerta, tendrás otros bebés preciosos y legítimos. ¿Otros? Pensó Catelyn. Habrá olvidado que Ned ha muerto. Aún habla con Atanasia, o ahora es conmigo, o con Lysa, o con mi madre. Cuando el anciano tosió, sus esputos eran sanguinolentos. Se aferró a los dedos de su hija. Sé una buena esposa y los dioses te bendecirán. Hijos legítimos. El súbito espasmo de dolor hizo que la mano de Lord Huster se cerrara y sus uñas se clavaron en la mano de Catelyn. El maestre Wyman acudió enseguida para preparar otra dosis de leche de la amapola. Al poco tiempo, Lord Huster Tully volvió a sumirse en un sueño profundo. Ha preguntado por una mujer, Atanasia. ¿No conocéis a nadie con ese nombre? Quizás alguien de hace años. No, mi señora. ¿Puedo indagar? ¿Habéis dicho Atanasia? Con frecuencia la gente del pueblo pone a sus hijas nombres de flores y plantas. Había una viuda. Recuerdo que solía venir al castillo en busca de zapatos viejos. Se llamaba Atanasia, ahora que lo pienso. O sería Anastasia. Era algo así. Se llamaba Violeta. Dijo Catelyn, que la recordaba perfectamente. ¿De veras? Os pido perdón, Lady Caitlin, pero Sir Desmond ha ordenado que solo hablemos con vos cuando lo exijan nuestros deberes. En ese caso, cumplid sus órdenes. Catelyn no podía desaprobar la actitud de Sir Desmond. Sin duda temía que tratara de aprovechar la lealtad que muchas personas en Aguas Dulces sentirían aún hacia la hija de su señor para llevar a cabo otra calamidad. Al menos me he librado de la guerra, aunque sea por poco tiempo. Tras la marcha del maestres, se puso una capa y volvió a salir al balcón. Se protegió los ojos y buscó una vela distante con miedo a divisarla. Pero no había nada, y aquello significaba que aún podía albergar esperanzas. Estuvo todo el día vigilando. A últimas horas de la tarde llegó un cuervo al castillo. Alas negras, palabras negras. Pensó, recordando el último pájaro que había llegado y el horror que había llevado consigo. El maestre Wyman regresó a la puesta del sol. He hablado con Oteri de Swain, mi señora. Está completamente seguro de que ninguna mujer llamada Atanasia ha trabajado en Aguas Dulces. Hoy ha llegado un cuervo, lo he visto. Han atrapado de nuevo a Jaime. O lo han matado, no lo quieran los dioses. No, mi señora. No hemos tenido noticia alguna del Matarreyes. Se trata entonces de otra batalla. Está Edmure en aprietos. Oh, Robb, por favor, tened misericordia, calmad mis temores. Mi señora, no debo. Wyman miró a su alrededor. Lord Tywin ha abandonado las tierras de los ríos. Todo está tranquilo en los vados. Entonces, ¿de dónde vino el cuervo? ¿Eran noticias de Robb? Sí, mi señora. Dijo tras una vacilación. Algo anda mal. Decídmelo. Se trata de Robb, está herido. Muerto no. Sed benévolos, dioses, que no me diga que ha muerto. Hirieron a su Alteza en el asalto del Risco, pero escribe que no es motivo de preocupación y que espera regresar pronto. Toda herida me preocupa. Lo están cuidando. El maestre del Risco lo atenderá, no me cabe la menor duda. ¿Dónde lo hirieron? Mi señora, tengo órdenes de no hablar con vos. Lo siento. Wyman recogió sus pociones y salió presuroso, y una vez más Catelyn quedó a solas con su padre. De la comisura de los labios le emanaba un hilillo de saliva que descendía hasta humedecer la almohada. Catelyn tomó un paño de lino y lo secó con delicadeza. Al sentir el roce, Lord Huster gimió. Perdóname, Atanasia. La sangre. Que los dioses sean misericordiosos. Sus palabras la perturbaron más de lo que podía expresar. Sangre. Pensó. Es que al final todo se reduce a la sangre. Padre, ¿quién era esta mujer y qué le hiciste que tanto necesita su perdón? Aquella noche Catelyn durmió muy mal. Mucho antes de la aurora se despertó con las palabras de su padre resonándole en los oídos. Bebés preciosos y legítimos. ¿Acaso era el padre de un bastardo de aquella mujer, de Atanasia? No podía creerlo. De su hermano Edmure sí, pero su padre no. Lord Huster Tully nunca.
Podría ser que llamara a Lysa con ese nombre, Atanasia, de la misma manera que a mí me llamaba Kat. En ocasiones anteriores, Lord Hoster la había confundido con su hermana. Tendrás otros bebés, preciosos y legítimos. Lysa había abortado en 5 ocasiones, 2 en el Nido de Águilas y 3 en Desembarco del Rey, pero ninguna en Aguas Dulces. Ninguna, a no ser que aquella primera vez estuviera embarazada. Su hermana y ella se habían casado el mismo día y quedaron al cuidado de su padre cuando sus maridos recién estrenados se marcharon a unirse a la rebelión de Robert. Posteriormente, cuando no tuvieron el periodo, Lysa había hablado de los niños que seguramente llevaban en el vientre. Tu hijo será el heredero de Invernalia y el mío del Nido de Águilas. ¡Qué maravilla! Serán los mejores amigos del mundo, como tu Ned y Lord Robert. Pero la sangre de Lysa había fluido poco tiempo después y toda su alegría se desvaneció. Catelyn siempre pensó que Lysa solo había tenido un pequeño retraso, pero si hubiera estado embarazada... Recordó la primera vez que había puesto a Robb en los brazos de su hermana. Tan pronto como Catelyn dejó el bebé en los brazos de Lysa, el rostro de su hermana se llenó de lágrimas. Le devolvió el bebé a Catelyn y se marchó corriendo. Si hubiera perdido un hijo antes, eso podría explicar las palabras de mi padre y muchas otras cosas. El matrimonio de su hermana con Lord Arryn había sido acordado a toda prisa, y por aquel entonces Jon ya era viejo. Un hombre viejo sin herederos. Sus 2 primeras esposas no le habían dado hijos. Su sobrino había sido asesinado junto a Brandon Stark en Desembarco del Rey, y su galante primo había caído en la batalla de las Campanas. Necesitaba una esposa joven si quería que la casa Arryn perdurara. Una esposa joven, que se supiera que era fértil. Catelyn se levantó, se puso una túnica y bajó los peldaños hasta el balcón para detenerse ante su padre. La embargaba una sensación de terror. Ya no era una novia inocente, era viuda, traidora, madre doliente y sabia. Padre, sé lo que hiciste. Lo obligaste a casarse con ella. Lysa era el precio que Jon Arryn tuvo que pagar por las espadas y las lanzas de la casa Tully. No era de extrañar que el matrimonio de su hermana hubiera carecido de amor. Los Arryn eran orgullosos. Lord Jon podía casarse con Lysa para vincular a los Tully a la causa de la rebelión, pero para él debió de ser duro amar a una mujer que llegaba a su lecho deshonrada y de mala gana. Habría sido bondadoso, sin duda, pero Lysa necesitaba calor. Al día siguiente, después de desayunar, Catelyn pidió papel y pluma y comenzó a redactar una carta para su hermana, que estaba en el Valle de Arryn. Habló a Lysa sobre Bran y Rickon, pero más que nada le habló de su padre. Piensa constantemente en el mal que te hizo, ahora que se le acaba el tiempo. Ya es hora de que nuestro padre descanse. Pero él sigue peleando sin rendirse, no cederá. Creo que es por ti. Necesita tu perdón. La guerra ha hecho que sea peligroso viajar por tierra desde el Nido de Águilas hasta Aguas Dulces, lo sé. Pero un gran destacamento de caballeros podría traerte sana y salva por las montañas de la luna. Y si no puedes venir, ¿no podrías escribirle al menos unas pocas palabras de amor para que pueda morir en paz? Escribe lo que quieras y yo se lo leeré para hacerle más fácil la partida. El maestre Baiman no creía que Lord Hoster aguantara el tiempo suficiente para que un cuervo volara hasta Nido de Águilas y regresara. Aunque ha dicho lo mismo en varias ocasiones. Tras entregar el sobre lacrado al cuidado del maestre, Catelyn fue al septo y encendió una vela al Padre Supremo por su propio padre. Una segunda a la vieja, que había llevado el primer cuervo al mundo, y una tercera a la madre, por Lysa y por todos los hijos que ambas habían perdido. Más tarde aquel mismo día, mientras estaba sentada con un libro a la vera de Lord Hoster, oyó el sonido de voces muy altas y el toque de una trompeta. Ser Robin, pensó enseguida, asustada. Fue al balcón, pero en los ríos no se veía nada. Los sonidos procedían del punto más alejado del castillo, junto a la puerta principal. Un grupo de hombres estaba detenido al otro lado del rastrillo.
Cuando el viento soplaba, hacía tremolar los estandartes y Catelyn tembló de alivio al divisar la trucha saltarina de aguas dulces. Edmure. Pasaron 2 horas antes de que su hermano considerase oportuno ir a verla. Se lavó el cabello, se cambió de ropa y se preparó para oír los reproches de su hermano. Cuando oyó por fin ruidos al otro lado de la puerta, se sentó y cruzó las manos sobre el regazo. Al verlo, nadie habría dicho que había ganado la batalla. Estaba flaco y desmejorado, con las mejillas pálidas, la barba descuidada y los ojos demasiado brillantes. Edmure, tienes mal aspecto. Han cruzado el río los Lannister. Los he rechazado. A Lord Tywin, a Gregor Clegane, a Adam Marbrand. Los he hecho retroceder. En cambio, Stannis perdió la batalla de desembarco del rey. Su flota ardió y su ejército fue aniquilado. Stannis no era más amigo nuestro que Lord Tywin. Una victoria de los Lannister era cosa grave, pero Catelyn no podía compartir la evidente desesperación de su hermano. Todavía tenía pesadillas con la sombra que había visto deslizarse en el pabellón de Renly. No lo entiendes. Alto Jardín se ha decantado por Joffrey. Dorne igual, todo el sur. Y a ti se te ocurre soltar al Matarreyes. No tenías derecho. Tenía el derecho de una madre. Dijo con voz serena, aunque las noticias sobre Alto Jardín eran un golpe terrible. No, no tenías derecho. Era el cautivo de Robb, el prisionero de tu rey, y Robb me encomendó que lo mantuviera a salvo. Brienne lo mantendrá a salvo. Lo juró sobre su espada. Llevará a Jaime a desembarco del rey y nos traerá de vuelta a Arya y a Sansa sanas y salvas. Cersei no las entregará jamás. No se trata de Cersei, es cosa de Tyrion. Lo juró ante toda la corte, y el Matarreyes también lo juró. La palabra de Jaime no vale nada. Y con respecto al gnomo, dicen que durante la batalla recibió un hachazo en la cabeza. ¿Cómo pueden ser tan implacables los dioses? Había hecho que Jaime jurara 100 veces, pero todas las esperanzas residían en su hermano. Jaime estaba a mi cargo y estoy dispuesto a recuperarlo. Dijo Edmure, inconmovible ante la congoja de Catelyn. He enviado cuervos, 3, para cerciorarme de que el mensaje llega a Lord Bolton. El camino desde Aguas Dulces hasta desembarco del rey pasa cerca a Harrenhal. Harrenhal, Edmure, ¿sabes qué has hecho? No he hablado de tu participación. Escribí que Jaime había escapado y ofrecí 1000 dragones por su captura. Peor que peor. Pensó Catelyn desesperada. Mi hermano es un idiota. Si se considera una fuga y no un intercambio de rehenes, ¿por qué iban los Lannister a entregar a mis hijas a Brienne? No se llegará a eso nunca. Nos devolverán al Matarreyes. Me he asegurado de ello. Lo único de lo que te has asegurado es de que nunca más vuelva a ver a mis hijas. Brienne habría podido llevarlo a salvo a desembarco del rey. Pero ahora... Déjame, Edmure. Déjame con mi padre y con mi pena. No tengo nada más que decirte. Vete. Lo único que quería era acostarse, cerrar los ojos y dormir, y rezar para no soñar nada.